Vamos a continuar con nuestra serie Encuentros Personales con Dios, ya el tema número 27. ¿Cuántos tienen promesa de parte de Dios? Nadie. ¿Alguien tiene una palabra de Dios? Así que le haya dicho, ¿esta palabra es para ti? ¿No? Nadie. Yo tengo una palabra de Dios para mi vida. Pero también tenemos promesas que Dios nos deja en su palabra, como por ejemplo, cuando estemos allá en el paraíso, en el cielo, ¿verdad? Cuando estemos con Él para la eternidad, ¿ok? Hoy el tema se llama lo que Dios me pide para alcanzar sus promesas. Porque Dios nos da sus promesas, ¿verdad? Pero si vienen del cielo, porque el Señor nos las promete, pero no nos caen mágicamente, ¿verdad? Hay un proceso, amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vayamos a la palabra de Dios en Josué 1:9. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos, hermanos. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, gracias, Padre, aquí estamos una vez más, Señor. Ya te adoramos, Señor, con nuestro corazón. Ahora venimos a escuchar tu palabra, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones que tal vez vienen cansados, Señor, vienen afligidos. A nuestros corazones que, Padre, mientras que estamos en este mundo, Señor, padecemos, Padre mío, en el tiempo que estemos, creyendo que en un futuro estaremos contigo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, anímanos con tu palabra, exhórtanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad hasta que estemos contigo en aquel día, Señor. Te pido tu denuedo para poder compartir tu palabra, Señor. Una gotita de tu gracia, Señor. Pido porque me puedas ayudar, Señor. Y oro por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, Señor, para que ellos puedan recibir esta palabra, Señor, y dar fruto a su tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te decimos, amén. Así es, hermanos. Hoy vamos a saber qué es lo que Dios nos pide para alcanzar las promesas, sus promesas, y lo vamos a estar viendo en el ejemplo del encuentro que tuvo Josué con Dios, un encuentro. Déjenme acomodar aquí. ¿De cuál era esa promesa? Que iban a recibir la tierra prometida, ¿se acuerdan? Dios hizo un pacto, mire, con Abraham, eso lo vemos en el Génesis 12, que fue transmitido a Isaac, a Jacob y a los 12 hijos de Jacob, a Israel. En el pacto Dios hizo que Abraham y sus descendientes en el pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes, les prometió una tierra, una nación y una bendición que se extendería a todas las naciones. En el tiempo de Jacob y sus hijos, la familia se trasladó a Egipto. Primero fueron recibidos como huéspedes de honor, pero finalmente se convirtieron en esclavos y pareciera que esa tierra prometida cada vez estaba más lejos. Después, aproximadamente 400 años, Israel fue liberado de su esclavitud en Egipto, guiado por Moisés. El pueblo de Israel salió de Egipto y llegó al monte Sinaí, donde recibió el pacto de Dios. La liberación de Israel de Egipto se convirtió en el acto central de la redención en el Antiguo Testamento. Dios le recordaba frecuentemente a Israel que los había liberado de la esclavitud egipcia y estableció festividades como la Pascua, los panes sin levadura y los tabernáculos para conmemorar esta liberación. El éxodo y todos sus acontecimientos fueron eventos históricos reales, pero su significado trasciende estos hechos pasados. Dios habló a través de esta historia para proporcionar un ejemplo de la liberación más grande de su pueblo, la liberación del pecado por medio del nuevo pacto, un pacto superior, eso ya en el Nuevo Testamento. El pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí incluía su ley, el sistema de sacrificios, y establecía la posibilidad de que Israel eligiera entre bendición o maldición, depende de que si cumplía la palabra o no. Después de un año en el monte Sinaí, Dios le ofreció a Israel la oportunidad de entrar en Canaán por fe a esa tierra prometida, confiando en Dios para conquistarla, para conquistar al pueblo cananeo
y despojarlos de la tierra. En Cades Barnea, Israel no aprovechó la oportunidad por falta de fe y se negaron a entrar en la tierra que Dios les había prometido, expresando su deseo de regresar a la esclavitud de Egipto que luchar por la promesa de Dios. Debido a su incredulidad y rebelión, Dios decretó que Israel permaneciera en el desierto por 38 años dando vueltas, hasta que muriera la generación incrédula y una nueva generación estuviera dispuesta a tomar Canaán por fe, recibir las promesas por fe. Dios sostuvo milagrosamente a Israel en el desierto hasta que una nueva generación estuvo dispuesta a confiar en la promesa de Dios con respecto a la tierra de Canaán. Y el libro de Josué relata la historia de esta generación de fe que conquistó la tierra prometida. La tierra de Canaán fue un lugar real conquistado y poseído por el pueblo de Dios bajo el liderazgo de Josué. Además de su significación histórica, Canaán simboliza el destino que Dios desea para su pueblo, un lugar de reposo. Este reposo no se interpreta como el cielo, sino como un lugar de tranquilidad y seguridad que todo creyente puede disfrutar bajo el nuevo pacto por fe. Josué conquistó la tierra prometida, pero para poder lograrlo, Dios le pidió unas cosas, algunas actitudes que Josué debía de presentar. Y a lo largo de la predicación veremos qué es lo que Dios le pidió y qué es lo que Dios nos pide a nosotros para alcanzar sus promesas. Dentro de esta enseñanza vamos a estar mirando que Dios le pide a Josué que se levante, que haga algo, una encomienda, un encargo. Y en el punto número 2, vamos a ver lo que Dios pide para alcanzar sus promesas. Y es mi oración que el Señor me dé la gracia, mis hermanos, para poder transmitir esta enseñanza. Aquí ya está bueno el calorcito, ¿verdad? Me siento como seco, no me quita la sed del agua, mis hermanos. Ya me tomé un suerito, pero bueno. Vayamos a la palabra de Dios a leer Josué del 1 al 9. Dice Josué 1 del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Se me hace muy claro estas palabras de nuestro Dios, ¿verdad? Sin necesidad de mucha interpretación, pero vamos a hacerlo, vamos a empezar. Dios le pide a Josué que se levante. Al comenzar este libro de Josué, los israelitas se encontraban
acampando a la orilla oriental de Jordán, a la misma entrada de la tierra prometida, y ya habían completado el periodo de duelo por Moisés, quien acababa de morir. Moisés había muerto y no terminó de conquistar la tierra prometida para Israel. Muchos pensaron que con la muerte de Moisés todo había acabado, que la promesa de Dios ya no llegaría a sus vidas. Seguramente empezó el temor, la incertidumbre de qué va a pasar, puesto que ya no había un líder ni un guía quien los llevara a pueblo a conquistar la tierra. Desde Moisés los había sacado de Egipto como un líder, como un libertador, y los iba a meter en la tierra prometida, pero murió, y con ello las esperanzas de muchos israelitas de alcanzar las promesas de Dios. Mas, sin embargo, Josué, hijo de Nun, en esos días él tuvo un encuentro con Dios, una plática con Dios. Dios había hablado y le había dicho algo, le pidió algo. Dios le da un encargo muy importante a Josué. Leamos 1:2 de Josué. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Le pidió que se levantara y que pasara el Jordán, con el propósito de alcanzar esa tierra prometida, con el propósito de llevar al pueblo de Dios a alcanzar esas promesas que le había hecho para su vida. Recordemos que esta promesa de Dios se remonta desde los tiempos de Abraham. Dios le prometió a Abraham que le daría a su descendencia un lugar donde fluye leche y miel, un lugar que sería el paraíso aquí en la tierra, donde no tuvieran necesidad, donde vivieran en paz, tranquilos, que nadie los sometiera y que no tuvieran necesidades de hambre ni nada. Era la tierra prometida. Dios llamó a Abraham a salir de aquella tierra de su parentela. Abraham, en un acto de fe, salió de ese lugar hacia la tierra que Dios le dijo que fuera. Y al llegar a Canaán, entonces sucedió esto. Vayamos al Génesis 12, 6 y 7. Libro de Génesis 12, versos 6 y 7. Mire lo que pasó. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Le mostró la tierra, le mostró la promesa que le daría a su descendencia. Así que Josué desde muy joven creció y conocía bien esta promesa. A él le tocó ver las maravillas con las que Dios hizo para liberar al pueblo de Israel de Egipto, con el propósito de darles esa promesa. A Josué le tocó espiar la tierra prometida, tuvo una probadita de las promesas de Dios, contempló lo bueno de la promesa de Dios, lo ancho, lo largo de la promesa de Dios. Pero también miró que allí habían gigantes, grandes guerreros, muchos obstáculos para poder alcanzar esas promesas. El pueblo de Dios, al saber esta noticia, no le importó lo bello de la promesa, no le importó eso, sino que fijaron su atención, su mente, ¿a qué? A las cosas que le impedían alcanzar esas promesas, a los gigantes, a los guerreros valientes y violentos que allí vivían. Dice la palabra de Dios que ellos eran como langostas ante esas personas, es decir,
Haz de cuenta que eran como de 5 metros más o menos estos gigantes. Pues ahí ellos decían, no, pues no. ¿Cómo? Así como Josué, varios conocían de esta promesa. Y mientras Moisés vivía, esperaban que les metiera a poseerla. Pero murió, como les dije, y las esperanzas de Israel también. Pero Dios hizo un llamado a Josué. Lo levantó como líder para poseer la tierra. La Nueva Traducción Viviente traduce este verso, Josué 1:2, de esta manera. Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes al pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Es decir, cuando dice la Reina Valera, levántate, dice, ha llegado el momento de que guíes. Ese era el encargo a Josué, que guiara al pueblo de Israel a que alcanzar las promesas de Dios. Primera petición de Dios a Josué. Guía al pueblo, levántate. Ahora Josué era designado como guía de Israel para alcanzar las promesas de Dios. En el verso 3 de Josué 1, Dios afirma su promesa a Israel. Josué 1:3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Cuando dice aquí el verso, yo os he entregado, definitivamente no hay duda ni discusión de que Dios no se las iba a dar. Era un hecho. Dios no es hijo de hombre para que si Él habló y prometió algo, no lo cumpla. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermanos? Si Dios te ha prometido algo, créeme, lo va a cumplir. Él no se arrepiente. Yo tengo una promesa de Dios que la atesoro en mi corazón. Y a pesar de que ha habido muchas circunstancias que me han hecho menguar, ahí está la promesa de Dios todavía. Así todos nosotros, hermanos, tenemos una promesa de Dios. Pero a veces las circunstancias nos hacen temblar. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. La palabra hebrea, hermanos, para traducir entregado, cuando dice les he entregado esta tierra, es del hebreo natán. Se traduce como entregar, dar, colocar, establecer, poner. Entre otras palabras, Natán tiene la intención de poner en marcha o iniciar una acción. En este caso, de entregar la tierra prometida. Es decir, Dios iba a empezar en ese mismo instante a darles esa promesa, a darles esa tierra prometida. Eso se lo estaba dando a Josué, diciendo a Josué. Era un territorio inmenso. Pero ¿qué tenía que hacer Josué? Pues dice la palabra de Dios, todo lugar que pisare tu pie. Así les dijo a Moisés, ¿se acuerdan? Que pisare su pie. Y para que pisaran los pies de las personas israelitas la tierra de Canaán, primero tenía que tener una acción. Tenía que luchar por la bendición. Tenía que pelear por la promesa para poder pisar esa tierra. Eso nos dice a nosotros que si tenemos promesa de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, tenemos que luchar por ellas. Era una promesa inmensa, una tierra muy grande la que Dios les iba a dar. Grande era ese territorio. Ellos tenían que luchar por estas promesas, pero sería Dios quien les diera la victoria. Josué 1:5 dice, Josué 1:5,
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En el proceso de la conquista de la tierra, de la promesa de Dios, Dios estaría con Josué. Nadie, ni los gigantes, ni la gente violenta, ni los guerreros poderosos le podrían hacer frente. Nadie le podría quitar esa bendición, porque Dios estaría con él. Hemos recibido todos una promesa, mis hermanos, de parte de Dios. Tal vez hemos recibido sanidad en nuestras vidas o algún ser querido. Tal vez hemos recibido promesa de Dios de que tu esposo, de que tu esposa o tus hijos van a estar en este lugar, convertidos a Cristo. Todos tenemos promesas de parte de Dios. Mire, con el simple hecho de que vivimos en este mundo es un peregrinar hacia la tierra prometida. Y pasaremos por tremendas batallas y tendremos que pelear, tendremos que confiar, tener fe en Dios. Seremos afligidos para conseguir la tierra prometida por Dios. Pero cuando lleguemos al paraíso con el Señor, ahí será nuestra promesa cumplida. Y vamos a pasar aflicciones, mis hermanos. Vamos a ver cómo que esas promesas no se cumplen. Y aunque miremos que la promesa se tarda, que la sanidad no llega, que el trabajo no llega, pues que nuestro esposo o esposa encima de que en vez de que estén bien, están peores. No te desanimes. Dios está contigo. Él no te dejará ni te desamparará. En toda tu lucha, Dios ahí va a estar siempre. Él mira tu aflicción. Él mira lo que estás sufriendo, lo que te ha costado estar peleando por esas promesas. Lucha, pelea, ora, aférrate a Dios y a su debido tiempo Él te dará la victoria. Nadie te puede hacer frente. Una persona que ora, mis hermanos, una persona que está lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, nadie le puede hacer frente. Nadie. No nos desanimemos, hermanos. Vayamos por la promesa. Solo tenemos que hacer como Josué, estar firmes hasta que Dios cumpla sus promesas. De aquí se me movió. Sigamos confiando en que Dios. Bueno, debemos de estar firmes, y precisamente eso fue lo que Josué tenía que hacer para alcanzar las promesas de Dios, mantenerse fiel y firme, confiando en que Dios le daría la victoria a todos sus enemigos. Dios le decía en ese encuentro tan especial que tuvo con Josué, y así a nosotros nos dice, que debemos de creer cada una de las promesas que Dios nos ha dado, porque Él es el amén, el que habla y se cumple. Bueno, así empezaba la labor de Josué como guía, con un encargo de levantarse, de luchar por la promesa de Dios para llevar a ese pueblo. Y en el verso 6 ya vemos que Dios le pide otras cosas para alcanzar esas promesas, y con ello pasamos al segundo último punto. Lo que pide Dios para alcanzar sus promesas. Dios le pidió a Josué que hiciera dos cosas. Josué 1:6 le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a sus padres
que la daría a ellos. Para alcanzar la tierra prometida, la promesa de Dios, Josué tendría que hacer dos cosas: esforzarse y ser valiente. La palabra esfuérzate del hebreo Hazak es J-A-Z-A-Q. También se traduce como fortalecer, ser fuerte, como endurecer y sostener. Y si Josué tenía que esforzarse, fortalecer su espíritu, porque si Dios le pedía que se esforzara, era porque seguramente no era muy fuerte, ¿verdad? Sino que Dios estaría con él, lo fortalecería. Pero mire, a mí me gustó la palabra valiente. Del original, amat. Amat es A-M-A-T-S. La raíz primaria es estar alerta, a pie o mentalmente. Estar alerta mentalmente. ¿En qué? En valor. Es decir, tener un valor alerta. Es decir, estando a la expectativa que aunque las circunstancias sean difíciles y temerosas, por más fuerte que esté la batalla que estemos enfrentando, que nuestra mente está alerta con valentía. Que si estamos sufriendo por algún cónyuge, tu esposo, tu esposa, lejos de empezarnos a deprimir, que seamos valientes, fortalecidos en el Señor. Sé que se dice fácil, ¿verdad? Que a la hora de que pasamos la situación es más difícil, pero lo que Dios pide, tener una mente alerta de valentía. Mire, el significado de la palabra esfuérzate significa aplicar energía física o moral para alcanzar una meta, persistiendo ante las dificultades. Es una invitación a la valentía, la perseverancia y el compromiso para superar los desafíos, confiando en el éxito final. En este caso, la lucha por la tierra prometida. Tenía que emplear una energía física o moral para alcanzar la meta, persistiendo ante las dificultades, ante los gigantes. Tenía que perseverar. Y Josué debería de recordar el compromiso que tenía con Dios y con el pueblo de Israel. Y por más grande que fueran los enemigos, él tenía que esforzarse a derrotarlos para alcanzar las promesas. Mis hermanos, hay gigantes en nuestras vidas, hay obstáculos que nos impiden avanzar como cristianos o para alcanzar la promesa que Dios nos ha dado. Debemos de esforzarnos, debemos de alcanzar una meta, debemos de ser persistentes ante las dificultades, no doblegarnos. Debemos de tener perseverancia, compromiso. ¿En qué? En la oración. ¿En qué? En la palabra, en la aplicación. Josué, Dios le había dado una palabra y él tenía fuerza, sabía pelear, era un guerrero, era un líder, era fuerte. Nosotros no, somos débiles, nos caemos, nos tropezamos y nos caemos, pero nuestra fortaleza es Dios. Él es quien nos hace fuerte. Él es quien nos da la valentía para seguir adelante, para alcanzar sus promesas. Mire, así como un atleta se esfuerza y entrena día a día y rechaza comidas que no debe de comer, ¿verdad? Y se esfuerza por comer sano y además se esfuerza mentalmente para competir con la intención de ganar. Eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente para alcanzar las promesas de Dios. Una vida disciplinada. Y para eso se necesita valentía. Ahora oro, mañana no, ¿verdad? Ahora leo la palabra de Dios, a la otra semana tal vez. Así nunca, mis hermanos, vamos a estar ahí a la orilla del Jordán solamente, esperando que alguien llegue y nos pase al otro lado del Jordán por las promesas. Miren,
Nosotros muchas veces somos los que retardamos las promesas. ¿Por qué? Porque no queremos esforzarnos, porque no nos queremos levantar para cruzar el Jordán. Queremos estarnos ahí nada más, echados, sin hacer nada, con el control en la mano. Oye, es momento que te levantes, que sirvas, es momento que prediques, es momento que llegues temprano, pero no nos esforzamos. ¿Cuándo vamos a tener las promesas de Dios en nuestras vidas? Ahora, valiente. Recordemos que ser valiente es tener un estado mental continuo, ¿verdad? Siempre, alerta. ¿Y sabe usted que antes de que una guerra, una batalla inicie, antes de esto, hay una guerra en la mente? Siempre. Y empieza el temor. Tal vez a Josué le recordaban los gigantescos que miró ahí, ¿verdad? Y empezaba el temor en su mente. Y miraba lo grande del problema, del obstáculo, del muro para no poder cruzar hacia la bendición y la promesa. Y ahí estaba, ¿verdad? Pero recordó que Dios le dijo que tenía que tener un estado de valentía. Siempre. Y entonces fue y peleó. Así nosotros, mis hermanos. Antes de que una cosa, como dicen que la gente se imagina muchas cosas, que el 90% no van a suceder. Pero allá hay una guerra en la mente y genera temores en nuestras vidas y nos derrotamos solos. Dios nos exhorta a tener una mente de valor, un estado mental de valentía, de no derrotarnos, de confiar, del que Él nos va a dar las fuerzas para seguir adelante, así como Josué lo hizo. Israel era nada Israel contra esos gigantes. Pero Dios les dio la victoria por su estado mental de valentía, por confiar en Dios. ¿Recuerdan a 38 años atrás aquel pueblo no tuvo un estado mental de valentía y tuvieron temor y ahí se quedaron y murieron en el desierto? No alcanzaron la promesa. De nosotros, mis hermanos, de nosotros somos los únicos que podemos frenar y de que no se cumpla esa promesa de Dios que tiene para nuestras vidas. Nosotros somos el único obstáculo. Amén. Josué debía fortalecerse en Dios y su valentía debía de venir de su fe en Dios. Todos somos débiles en nuestras propias fuerzas y es por eso que debemos de fortalecernos en el Señor. El apóstol Pablo en muchas circunstancias estuvo en peligros de muerte, en enfermedades, en aflicciones, y él reconocía que no tenías fuerzas y que no eras valiente. Mas sin embargo, él sabía que en el poder del Señor, él era fuerte. Pablo se fortalecía en Cristo. Vayamos a 2 Corintios 12, versos 9 y 10. 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué estaba pasando Josué en esos tiempos? Tenía angustia, había persecuciones, ¿verdad? Tal vez se sentía débil ante gigantes, ¿verdad? Había afrentas, pero él se fortalecía en la promesa de Dios, en que Dios estaba con él. Así nosotros, mis hermanos, tal vez pienses que tus hijos ya no tienen solución, o el trabajo, qué sé yo, y el desánimo ha llegado a tu vida y eres débil. Ve a la oración, hermano, fortalécete en el poder de Cristo y alcanza
esa promesa. Alcanza a tu hijo, alcanza a tu hija. Sigue luchando, no te rindas, porque Dios está con nosotros. Aunque parezca que no alcancemos las promesas de Dios, cuando nuestras debilidades se interpongan en nuestra conquista de la tierra prometida, cuando la necesidad es la angustia, cuando parece que estamos solos con la enfermedad, cuando nos agobia y nuestras fuerzas caen, recuerda, fortalécete en el poder de Cristo y di: cuando soy débil, soy fuerte, porque el poder de Cristo me perfecciona en mi debilidad. Dios está contigo. Dios te está ayudando a conquistar esas promesas. El apóstol Pablo decía a los Efesios en el capítulo 6:10, en el libro de los Efesios 6:10, les dijo lo siguiente. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué nos vamos a fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza, no en tus fuerzas. Con tus fuerzas no vas a alcanzar las promesas de Dios, sino con las fuerzas del Señor. Josué sabía que no era lo suficientemente fuerte para derrotar a un gigante, pero sabía que Dios estaba con él y era capaz de hacerlo, porque el Señor lo fortalecía en la fuerza del Señor. Y en el contexto de Efesios 6, Pablo a continuación les habla de una armadura, la armadura de Dios para estar firmes, para ser valientes, para tener fuerza, para conquistar la tierra prometida. Y entre todas las partes de la armadura sobresalen dos: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe. Esas armas, mis hermanos, son las que nos darán la victoria. Esas armas son las que nos darán las fuerzas para derrotar gigantes, como Josué. Josué creyó a Dios, se fortaleció, se esforzó y fue valiente. Y en su primera batalla venció a Jericó y a sus impenetrables murallas. Y él solamente tuvo que gritar y darse vueltas. Todo por fe. Quien tumbó esos muros fue el Señor. Josué, ¿qué hizo? Obedeció a la palabra de Dios. Cuando le dijo: da vueltas, toquen los tambores y griten. Solamente debía de esforzarse a cumplir la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que le dice Dios a Josué en el capítulo 1, verso 7. Mire lo que Dios le dice ahí. Es otra cosa que le pide el Señor. Josué 1:7, también vamos a leer el 8. Dice, escuche, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Agrega una palabra antes, ¿verdad? Muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Escuchen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, se me hizo curioso, ¿verdad? En otras ocasiones le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero aquí agregó: muy valiente. ¿Para qué? Para cumplir la palabra que Dios le dio a Moisés. Muy valiente, porque ¿sabe qué? Se necesita ser valiente para aplicar la palabra de Dios.
para ponerla como regla de vida en nuestras vidas. Es fácil evitar obedecerla. La persona más débil lo hace. Ser valiente es vivir conforme la palabra de Dios. Y ser muy valiente es aplicarla y enseñarla. Esforzarse. Aquí hay otra palabra clave, la cual dice la palabra cuidar. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Del original quiere decir guardar, en el sentido de atender o cuidar. Dios, escuchen, un ejemplo. Dios puso a Adán en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, lo cuidara. ¿Para qué? Para que preservara la vida. Y a su tiempo, pues comería de ese, ¿va? Es decir, que así como Adán tuvo cuidado del huerto, lo labraba, lo trabajaba para que el tiempo diera fruto, de la misma manera Josué debería de guardar la palabra de Moisés, de trabajar en la palabra de Dios, para que en su tiempo que le diera fruto. ¿Y el fruto qué sería? La promesa de Dios cumplida. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando somos muy valientes de obedecer la palabra de Dios, la bendición llega a nuestras vidas. Saben, mis hermanos, Dios no puso sus mandamientos con la intención de arruinarte la vida, con la intención de que seas un hombre afligido y que no te diviertas. Él diseñó estos mandamientos específicamente para que te vaya bien, para que te bendigan, para que alcances las promesas si es que los cumples. Y eso mismo se lo dijo a su pueblo en Deuteronomio 28, 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2. Mire lo que Dios dijo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, escuchen, para guardar, para cuidar, para meditar, para trabajar en ellos, en tu vida, y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Por eso Dios le dijo a Josué: sé muy valiente de cuidar la palabra que le di a Moisés, la ley. Cuida mi ley, le dijo. Ser muy valientes para guardar de hacer su palabra, porque Él busca darnos sus promesas, que a veces nosotros lo detenemos por nuestra desobediencia. Miren, en toda esa lucha que Josué libró para adquirir la tierra prometida, no siempre fueron victorias. Tuvo una derrota, y precisamente por no cuidar, no guardar a los demás de que cumplieran la palabra de Dios. Y entonces vino ¿qué? La maldición. Y hubo un obstáculo en la tierra prometida. Hubo consecuencias. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Acán? Cuando fueron a pelear, pero Acán había agarrado algunas cosas, unas pertenencias. Cuando Dios dijo destruyan todo y no tomen nada, no obedeció la palabra de Dios. Y entonces después Josué manda a luchar otra vez a los israelitas y son derrotados, son humillados, porque este hombre no guardó la palabra de Dios. Así nosotros, mis hermanos, cuando no obedecemos la palabra de Dios, pues hacemos obstáculos para las promesas de Dios. Y hay consecuencias en nuestras vidas, como las hubo con este hombre. Vayamos a Josué 7:1. Josué 7:1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema
y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dios se enoja cuando no obedecemos, mis hermanos. Por causa de la desobediencia de un hombre de Israel, Israel es derrotado. Y la promesa se vio detenida ahí. Este hombre sufrió consecuencias, pero no solamente él, mis hermanos, también su familia, también por no obedecer. Miren lo que pasó. Vamos a leer el 7, 24 y 25. El hombre que desobedeció hubo consecuencias en su vida. Miren, dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y les dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apredaron y los quemaron después de apedrearlos. Se llevó a la familia entre las patas por no obedecer. Cayó la maldición en su vida y Dios los quería bendecir, pero no cumplió la palabra. ¿Y saben qué? Eso pasa con nosotros. Tal vez nuestros hijos estén separados, estén sufriendo, mis hermanos, por consecuencias nuestras. ¿Por qué? Porque no instruimos en la palabra de Dios, porque no miramos de que no fallaran, ¿verdad? Bueno, acá prevalicó ahí, ¿verdad? Pecó, es decir, pecó sabiendo, no hizo lo que tenía que hacer, que era obedecer a Dios. Él pecó deliberadamente, sabiendo que podría tener una consecuencia en su vida. Tal vez así éramos nosotros, sabiendo que si no guiábamos a nuestros hijos, iba a haber una consecuencia. Y entonces, eso está ahí, se detuvieron las promesas. Debemos de hacer conforme a lo que Dios nos dice, mis hermanos. La palabra de Dios, eso es fundamental en nuestras vidas para alcanzar las promesas de Dios. Así como Josué, él cumplió todo lo que Dios dijo, todo lo que Dios le decía y alcanzó la promesa. Debemos de meditar en la palabra de Dios para examinar nuestros caminos, nuestro corazón, para ver si estamos obrando como a Dios le agrada. Y entonces vamos a obtener la tierra prometida. Y ya en el último verso, 1:9, Dios no solamente le pide algo a Josué, ahora Dios toma otra actitud. Vamos a ver qué es lo que dice. Josué 1:9, el mandamiento de Dios para alcanzar las promesas. Mire lo que dice Josué 1:9. Ahora Dios dice, mira que te mando. Ya no está pidiendo, ya no está animándolo. Ahora el mando a que te esfuerces y seas valiente. Y agrega, no temas ni desmayes. Eso también es una orden. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en cualquier lugar. Mira que te mando. Esta palabra mando del hebreo está bien difícil, hermanos. Lo voy a deletrear. Es T-S-A-W-A-H. Sabrás cómo se pronuncia, ¿verdad? En esencia se refiere a una comunicación oral mediante cual un superior, es decir, Dios, ordena o manda a un subalterno, alguien pues que es inferior a él. También puede indicar el acto de mandar o establecer una regla bajo la que un subordinado tendrá que actuar cada vez que recurra a una situación similar. Josué ya no solo era un joven más. Josué ya no era el sirviente de Moisés, sino de Dios. Ahora, como siervo de Dios y como general de Israel, debía de cumplir órdenes de Dios, del superior. ¿Y qué le mandaba? Ser valiente, esforzado, no temer y no desmayar. Ya sabemos qué significa ser esforzados, que es fortalecidos, ¿verdad?
el ímpetu, hacer empeño para algo, ¿verdad? También un estado mental de fuerte. También sabemos lo que es valentía, que es tener un estado alerta ante cualquier problema, de valentía para no temer. Pero ahora vayamos a ¿qué significa la palabra temer? Del original es tener temor ante una amenaza. Eso es temer, temor ante una amenaza. Dios nos dice que si una circunstancia se está presentando en tu vida que te sobrepasa, que te tiene afligido, no temas. No temas. Es imposible no tener miedo, mis hermanos, pero que tu estado por siempre no sea de temor. Que seas fuerte, que seas valiente. Sé que algunos estamos pasando circunstancias difíciles, pero el Señor hoy te quiere mandar algo. No temas. No temas. Sé fuerte, sé valiente, esfuérzate. Mire, ahora la palabra desmayes, también es muy interesante esta palabra. Esta palabra significa, se traduce como consternado, estar pasmado, destrozado, quebrado y aterrorizado. Es como cuando pasa algo y la mente se bloquea y no sabemos qué hacer. Nos llenamos de temor hasta llegamos a desanimarnos. Estar consternados es tener profunda sensación de abatimiento, de tristeza o desconcierto causada por una mala noticia o un evento impactante. Ahora, estar pasmado significa quedarse atónito, sorprendido, sin saber cómo actuar. O actuar de manera distraída, así por inercia, así como reacción nomás. Estar destrozado es un estado de profundo agotamiento físico y emocionalmente provocado por una crisis, por una pérdida significativa o un trauma acumulado. Se manifiesta como una sensación de vacío, tristeza abrumadora y falta de energía para afrontar el día al día. Josué no tenía permiso para sentirse así. Le mandó que no se sintiera así, que no desmayara. Josué, al ver la situación a su alrededor, sí, bastante problema era ya guiar al pueblo de Israel, porque pues siempre han sido necios, ¿verdad? Ahora imagínense, luchar. Él tuvo temor porque él también seguía a alguien. Él no era un general, seguía a alguien, a Moisés. Él siempre sabía qué hacer. Pero ahora cuando murió se quedó pasmado. Ya no sabría qué hacer. ¿Y ahora qué hago? Pues sí, el Señor me dice que vaya y pelee y lleve a Israel, pero ¿cómo? Tal vez todavía estaba destrozado por la pérdida de una persona que fue como su padre. Tal vez no tenía cabeza para concentrarse e ir a la batalla. Tal vez no. Pero no tenía permiso para estar así. Dios le había mandado: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Todos hemos tenido momentos de angustia así. Cuando el temor nos invade, no sabemos qué hacer, nuestra mente se bloquea. A veces decimos cosas que no debemos decir y pues pasan situaciones raras ahí. Cuando nuestro futuro no pinta bien, cuando las amenazas de la enfermedad, ¿verdad?, nos llegan a nuestras vidas y pues nos quedamos pasmados. No sabemos qué hacer. La pérdida de un ser querido, de un hijo, y todo nos desanima. Ahí estamos ya. Hermanos, este mandamiento también es para nosotros. Es un mandamiento, es que cuando decimos mandamiento creemos que es algo como imponente, ¿verdad? Pero este mandamiento es con todo el amor del mundo para que te vaya bien. Y Dios te dice: no desmayes, no tengas miedo de esa enfermedad, no tengas miedo de esa circunstancia en tu vida, no tengas miedo.
Pero ¿por qué pareciera, perdón por la expresión, pero hasta un poco desconsiderado Dios con Josué, ¿verdad? Oye, perdió a su padre, como quien dice, ya lo va a mandar a luchar. Es más, y luego le dice que no tenga miedo, ni desmaye. ¿Qué? Dios sabe lo que hace, porque su voluntad para nuestra vida es mejor que lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Ahora, las palabras siguientes dicen, ¿por qué será que ellos van a poder, que Josué podría no tener miedo ni desmayar? ¿Saben por qué? Porque dice el mismo verso en la parte B. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermano, no temas, no desmayes, no te desanimes. Dios está contigo. En el hospital, ahí está Dios. En la casa, ahí postrado, ahí está Dios contigo. No estás solo. No desmayes, no te desanimes. Si nos vamos de este mundo, estaremos mejor. No te desanimes, no temas. Llénate de gozo ante la situación. Alaba a Dios. Mis hermanos, todos vamos a tener tiempos así en nuestras vidas. Pero recordemos que tenemos un Dios grande, poderoso, que hizo los cielos, el mar y la tierra. Y que Él está contigo. ¿Qué problema te puede hacer frente? No temas ni desmayes. Enfócate en la palabra de Dios y ve a luchar rumbo a las promesas que Dios tiene para tu vida. Lucha por ellas, lucha por tus hijos, lucha por tu esposo, lucha por tu esposa, pero cuida de guardar en tu corazón toda la palabra de tu Dios. Al final Josué alcanzó tan hermosa promesa, conquistó toda la tierra de Canaán, y la repartió a Israel. Se cumplió la promesa de Dios. Tenemos un Dios inmenso que nos ama, que nos hace pasar por pruebas, por guerras, pero Él mismo nos da la victoria. Mis hermanos, si Dios te prometió algo, dalo por hecho, que alcanzará sus promesas. Pero recuerda, solo esfuérzate, sé muy valiente, no temas ni desmayes en el proceso para alcanzar sus promesas. Conclusión. Sencillamente Josué obedeció y creyó en Dios y creyó lo que Dios le dijo. Y al final, por muy imposible que pareciera alcanzar las promesas de Dios, Dios mismo se las dio. Solo tenía que confiar y recordar que Dios estaba con él. Y así es para nosotros en nuestro caminar en esta tierra, Señor. Hermanos, rumbo a la tierra prometida. Vamos a tener muchas dificultades. Habrá muchos imposibles, muchos muros que derribar, muchos gigantes que vencer. Debemos de esforzarnos, debemos de ser valientes, un estado mental activo en valor. Debemos de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. No es un libro que te quiera privar. No es un libro que te tenga en esclavitud, es un libro que te bendice, que te prospera. No solamente, no hablo económicamente, ¿verdad? Que Dios lo pueda hacer. Sé muy valiente, no temas, no desmayes. Los gigantes no son nada en tu vida. La actitud de tu hijo, de tu hija no es nada en contra de un Dios grande. Solamente esfuérzate y sé muy, pero muy valiente. No temas y desmayes, mis hermanos, porque Dios está contigo. Yo voy a pedir que nos pongamos en nuestros pies, mis hermanos, para poder dar gracias a Dios por esta palabra y seguir meditando en ella, porque Dios es bueno, mis hermanos. Dios de nuestra salvación, gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Ciertamente lo que sucede a nuestro alrededor son cosas que a veces nos abruman, Señor. Nos hacen tener miedo, Padre. Y a veces sentimos desmayar, Señor. Nos desvanecemos, Señor. Hoy nos has hablado, Señor. Nos has mandado a fortalecernos, a ser muy valiente de guardar tu palabra, a no temer ni a desmayar, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser así, Señor. A obedecerte, Señor. Yo oro por tu pueblo, Señor, los que están aquí, Señor.
Tú conoces sus pruebas, Señor. Tú conoces sus debilidades. Tú conoces la situación que ellos están pasando en sus vidas, Señor. Tú sabes que sus corazones pueden estar llenos de temores, Señor, y tal vez estén a punto de desmayar, Padre. Tú conoces cada alma en este lugar, Señor, sedienta de ti, Señor. Tú conoces cada alma que viene a este lugar, Señor, que se desespera por esa promesa, Señor. Yo oro, Señor, porque puedas obrar en sus corazones y porque puedas guiar a este pueblo, Señor, hacia la tierra prometida, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdalos a ser esforzados y muy valientes para alcanzar tus promesas, porque eso es lo que tú pides para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús y decimos amén, mis hermanos.